Jesucristo es Rey de Reyes, bienvenido a tu hogar. Oh, bienvenido a tu hogar, es tu lugar. Vamos a hablar del Señor Jesús y la selección, ¿verdad? Ya ahorita veo que andan algunos verdes ya, entonces otros ahí traen abajo, ¿verdad? Su playera, queriendo apoyar a la selección de México. Vamos a usar la parábola del fútbol, ¿verdad? Así como el Señor usaba parábolas para ilustrar verdades espirituales, ¿verdad? Con historias o cuentos humanos, Él ilustraba esas verdades espirituales. Y quiero aprovechar, ¿verdad? Esta ocasión, esa parábola del fútbol, para ilustrarnos, ¿verdad? De cosas, ¿verdad? Que el Señor anhela y desea, ¿verdad? Para nosotros. En el fútbol, los que no saben, los que no han seguido este deporte, pues se requiere de un equipo, 12 jugadores, más otra cantidad para que esté de reserva en la banca, les dicen, un director técnico que vaya guiando los procesos del juego de cada jugador. Una meta que alcanzar, ¿verdad? La victoria contra los demás equipos, contra sus rivales. Bien, para alcanzar las metas, el Señor ha hecho equipo con los hombres. Quiero que veamos parte de eso, ¿verdad? Un equipo multiplica las fuerzas, un equipo hace más producción. Si quiere lo leemos antes de, no pierda ahí Mateo 10, pero en Eclesiastés capítulo 2 nos enseña esa verdad. Dice allí, Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Qué verdad nos está presentando aquí la Escritura? Dios nos hizo para hacer sociedad, ciertamente, para hacer grupos, equipos. Está conformado por familias, por naciones, y verdad, vamos a seguir viendo todo esto, pero todo esto es para esto mismo, para podernos sostener cuando tenemos una crisis solos, para poder levantarnos, para poder ayudarnos, para poder ayudar al otro, para hacer mejor producción. Una empresa que el patrón quiere trabajar solo y nada más solo porque nadie sabe hacer lo que él hace, porque nadie lo puede hacer como él lo hace, esa empresa nunca va a crecer. Pero cuando hay un patrón que forma un equipo de colaboradores y los está entrenando, los está enseñando, los está capacitando y está avanzando, va a crecer esa empresa.
Entonces, Dios no nos hizo, les digo, para estar solos. Sáquese esa idea de la mente. Un equipo hace un esfuerzo en conjunto, ¿verdad? Un equipo tiene un director principal, un equipo de fútbol. Hacen ese esfuerzo en conjunto y el director principal los está dirigiendo, guiando. Aparte del director principal, dentro del equipo pone un capitán que también va guiando a todos en el equipo, los está animando para que continúen adelante. Bueno, en su ministerio, al comienzo de su ministerio, el Señor Jesús llama, dice, a 12 hombres, capítulo 10, versículos 1 al 4, y ahí da los nombres de estos 12 apóstoles. 12 apóstoles, y dice en el versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense, aquí están 12 apóstoles. El Señor Jesús podía haber hecho esa labor y la pudo haber hecho solo. Y tiene la capacidad y tiene el poder para poderlo haber hecho solo. Pero seleccionó a 12 hombres, que la mayoría del vulgo, sin letras, o sea, no estaban estudiados, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí tiene otro equipo que les da la encomienda, era el mismo equipo, ¿verdad? Con esta otra encomienda, ahora ustedes van a ir a ser discípulos de Jesús, ¿verdad? Van a anunciar el evangelio de la gracia. Dice, id a ser discípulos. Entonces, estaban para anunciar el evangelio de la gracia. En Marcos lo dice, id a predicar el evangelio, ¿verdad? El evangelio es el evangelio de la gracia. ¿Qué estamos predicando, iglesia? El evangelio de la gracia. Jesús murió y resucitó por mis pecados. Él me salvó. Él salva. Él va a salvar. ¿Y qué le vamos a anunciar al mundo? Dice que Jesús murió y resucitó por ellos. Aquí la orden es para que vayan, dice, a todas las naciones, ¿verdad? A todas las naciones a predicar este evangelio. ¿Qué más dice? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les hablamos de Jesús, los bautizamos. No se pueden bautizar antes de que conozcan a Jesús. Por eso un bebé no puede bautizarse, porque no ha conocido a Jesús. No ha invocado al nombre de Jesús, no ha confesado con su boca que Jesús es el Salvador. No se puede bautizar. Entonces, nosotros hablamos a todas las naciones que Jesús murió y resucitó para salvarles, pero tenemos que hablarles también de bautizarse, ¿sí? Para el Señor. Bautizarse. Algunos dicen, ya hablé a 500 de Cristo y ya recibieron a Jesucristo en su corazón. ¡Qué maravilla! ¿Y se bautizaron? No. Ahí está un problema. Sí, hay muchos que riegan hijos por donde quiera, pero no les quieren dar su nombre. Entonces, es bueno y tenemos que evangelizar, hermanos, sí, pero tenemos que bautizarles también. Y después de bautizarles, ¿qué dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enséñenle todas las cosas que yo les he mandado.
¿Y dónde están todas las cosas que Él nos mandó? No están en mí, no están en ningún hombre, están en la palabra de Él, en su palabra. Hay otros llamados libros sagrados, pero ninguno está hablando de Jesucristo, ninguno está enseñando de Jesucristo y ninguno da lo que Jesucristo da. Así que aquí tenemos, si queremos seguir a Jesucristo, tenemos que seguir las enseñanzas de Él y guardar todo lo que Él nos ha enseñado. Entonces, aquí vamos avanzando hacia el equipo que el Señor quiere formar y quiere usar, ¿verdad?, para llevar su palabra, su mensaje al mundo. Y aquí, después de Mateo 28, vamos a ir hacia Hechos capítulo 1. Fíjense lo que está haciendo el director, este director técnico que es el Señor Jesucristo. Cuando ellos descienden del monte, Lucas nos lo presenta como si había más gente que estaba ahí también, casi llegando con los discípulos. Y les dice el Señor, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Quédense en Jerusalén. ¿Ellos qué hicieron? Se fue el Señor Jesucristo y rápido se fueron a predicar el Evangelio de la gracia. Dice que no, ¿verdad? Escucharon al director técnico y se fueron a Jerusalén y estuvieron allí hasta recibir ese poder de lo alto. Pero dice capítulo 1 de Hechos, dice, vamos hasta el versículo 13, desde el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos estaban en el aposento alto y dice que estaban allí. Estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos de Jesús. Y en aquellos días, ¿verdad?, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Lo que quiero que vean es el equipo que tenía el Señor Jesucristo y cómo estaba este equipo junto, ¿verdad? Cómo estaban juntos para realizar el trabajo que el Señor quería hacer, el propósito del trabajo que el Señor tenía para ellos. Muchas veces como iglesia, les digo, queremos trabajar en conjunto, queremos trabajar en equipo, pero no nos hemos coordinado, nos hemos dividido muchas veces, bastantísimas veces, malamente, por cositas que no valen la pena muchas veces y por no reconocer nuestra falta, por ese orgullo. Y estamos, ¿verdad?, pensando, ¿verdad?, que la iglesia no es necesaria. La iglesia no importa. Yo puedo vivir, si estoy bien con Dios, ¿qué me importan los demás? Y ese no es el plan de Dios. Eso no está en la Biblia, está contra la Biblia, está contra lo que Dios dice, porque no puedes estar solo. ¿Sí? Estos hermanos, yo digo, ya estaban en conjunto, estaban reunidos, estaban esperando la promesa de Dios y llegó el día de Pentecostés, capítulo 2, versículo 1,
Llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimes juntos. Como esos 120 en número estaban juntos. En el versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Quiénes? Los 120 más 3,000 que dice el versículo 41 se habían añadido aquel día a la iglesia. No eran 3,000 independientes, eran 3,000 en un conjunto. 3,000 en un conjunto. Estaban perseverando en la tercera parte que dijimos del mandamiento que dio el Señor Jesucristo, que era ser discípulos, bautizarlos, y que era enseñarles todas las cosas que os he mandado. Estos apóstoles formaron el fundamento, los pilares de la enseñanza neotestamentaria para la iglesia. Y aquí está, ¿verdad?, lo que ellos estaban enseñando en aquel momento todavía verbalmente, porque no habían escrito el Nuevo Testamento, pero aquí está la doctrina de los apóstoles. Y estaban en comunión unos con otros. Comunión. No se puede, ¿verdad?, jugar en el fútbol y yo agarro la pelota y me la llevo desde mi meta hasta el otro lado yo solo. No ocupo portero, no quiero a nadie de portero, no quiero ninguno aquí adelante, no quiero ninguno de aquí de defensa. Yo solo voy a jugar contra Inglaterra. Yo solo. Échemelo a mí, a los de Inglaterra, a mí solo. Ahí va Quiñones solo. Ahí va Quiñones solo. Quiñones no podría sin el equipo. Y si el técnico le dice, Quiñones, hazte más para allá, se tiene que hacer. Pero tú, ¿por qué me mandas si yo puedo? No, él es el técnico. ¿No me vas a obedecer? Retírate de ahí, Quiñones. Lo saca. Aunque sea muy bueno, y el técnico dice, no te quiero ahí, lo saca. ¿Por qué tiene a Ochoa en la banca? Porque es de la América, ¿verdad? Ahí está Rangel del Chivas arriba. Es conjetura mía. Pero allí está. Si el técnico dice, tú no juegas, no juegas. Valioso, ¿verdad? Cuando nosotros nos dejamos dirigir por nuestro técnico y estamos unidos en el equipo como iglesia, podemos alcanzar los logros del Señor, los propósitos de Él. Cada uno de sus propósitos, ¿verdad? Porque no es uno solo. Y vamos allá, más allá de todo esto, la iglesia es el equipo del Señor, un cuerpo. Efesios capítulo 5, ahí nos dice que es un cuerpo. Dice el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Vamos a ver esa analogía que el Señor hace del cuerpo
¿verdad? Para entender lo que debe ser la iglesia también, como conjunto, como equipo. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. Dice allí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Esto está bien claro, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un cuerpo y sabemos que tenemos muchos miembros. ¿Qué miembros tenemos? De diferentes formas, de diferentes maneras, diferentes clasificaciones, pero todos están en un cuerpo, ¿verdad? Tenemos unos ojos, tenemos una nariz, tenemos una boca, tenemos unos pies, tenemos unas manos, tenemos unos dedos, tenemos uñas, tenemos oídos, tenemos pelo, tenemos riñones, tenemos corazón, tenemos pulmones, etcétera, 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 etcétera. Una maravilla de la creación de Dios. Eso no se pudo haber hecho por evolución, es una tontería. ¿Sí? Vea la maravilla y la forma como Dios lo diseñó. Cada cosa con su propósito para lo que está dentro del cuerpo y en el lugar que debe estar dentro del cuerpo. Pero dice la mano, ninguno se parece a mí. Esos ojos no se parecen a mí. Esos pies no se parecen a mí. Esas orejas, ¿qué se van a parecer a mí? No son mías, no son de mi cuerpo. Yo no soy de su cuerpo, sáquense. ¿Anda diciendo eso la mano? ¿O el pie? ¿O el ojo? No, ¿verdad? Todos saben que están en un cuerpo y que son una parte de un solo cuerpo. Como iglesia debemos saber si somos parte de ese cuerpo. Si ya conocimos a Jesús como Señor y Salvador, si ya nos bautizamos y si estamos obedeciendo los mandatos del Señor Jesucristo. Porque eso es una iglesia, eso es la iglesia del Señor. Y la iglesia local se une con la iglesia universal que empezó en Pentecostés y termina la venida de Cristo, pero que está regada por todo el mundo. Todos aquellos que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador, se han bautizado y están siguiendo las enseñanzas bíblicas, son nuestros hermanos en Cristo. Son nuestros hermanos en Cristo. Allí está, somos parte de ese grupo, pero vamos a hacerlo aquí, en nuestro grupo local, en nuestro grupo, en este lugar, ¿verdad? Para no expandernos tanto, somos esa parte, somos el cuerpo del Señor Jesucristo, y dice aquí, no es un solo miembro, sino que somos muchos miembros. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Verdad? Si todos fueran delanteros como Quiñones, ¿dónde estarían los que defienden? ¿Dónde estaría el portero? Tiene que haber uno que cubra la portería, otro que esté defendiendo para que no se acerquen tanto a la portería, otros que estén aventando las pelotas, la pelota a aquel que va más adelante, bajo la dirección del técnico. Y les dice el técnico, mira, cuando tú haces que se la vas a pasar para allá, pero se la pasas a así, ¿sí? Tú te vas a mover para allá, pero en ese momento todavía no te muevas hasta que ya veas la indicación. ¿Ah? Son las estrategias que usa el técnico. Y no solamente en ese deporte, en todos los deportes hay alguien que está dirigiendo el deporte y está mostrándoles cómo debe hacerse.
pero unos en una posición, otros en otra, otros en otra. Y el Señor nos dio dones a la iglesia para que nosotros pudiéramos trabajar en equipo dentro de la iglesia con nuestros dones. El que tiene este don no puede tener este otro don, ni aquel otro don. Pero todos en equipo hacen un solo cuerpo, dice aquí el Señor. Versículo que sigue allí. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Ay, yo quería ser el pastor. ¿Sí? Adelante. Yo quería ser el pastor. No sé quién puso a eso de diáconos. No sé quién puso a ese. Yo no quería agarrar la escoba. El Señor puso en el cuerpo a cada quien como Él quiso y le dio el don que Él quiso para que usted lo usara para Él, para el mismo cuerpo, para juntarse en el mismo cuerpo. Y ese don que usted tiene, descúbralo, desarróllelo y úselo siempre para el Señor. Algunos han descubierto su don y lo han estado usando con malos propósitos, para hacerse ricos, para hacer cosas que no deben de hacer, pero no es ese, ni todos lo están haciendo así. Pero cuando descubrimos qué es el propósito de Dios y qué es lo que Dios quiere con mi don, entonces yo lo uno y lo junto a mi iglesia y trabajo con mi iglesia para que la iglesia cumpla el propósito que Dios tiene de mí. Dice el versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Quiero que vaya conmigo a Tito. Capítulo 2. Tito 2:11. Vamos a decir que vamos a tratar de ver en resumen esto que les estoy diciendo ahí, en estos versículos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿sí? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. ¿Qué es el plan de Dios? Me gusta este versículo, apúntelo, subráyelo. Es bueno que use su Biblia de celular y tenga varias versiones ahí también, pero sí debe tener una Biblia así en papel, una Biblia donde usted pueda marcar, subrayar y analizar y hacer apuntes ahí mismo también. Aquí en este pedazo, en este versículo, nos dice el propósito que Dios tiene de la iglesia. ¿Qué es? Hacer un pueblo propio de Dios. Este pueblo es otra vez la figura del equipo. No está hablando de aquellos, de un hermano de allá, otro hermano de acá, otro hermano de acá. No, dice un pueblo. A ver, cuéntame el hermano Rigo. Está el hermano Daniel. Está la hermana fulana. No, es un pueblo. Un conjunto. Un equipo. Y dice allí, hacer un pueblo propio, al redimirlo, al comprarlo, al justificarlo, al salvarlo. El Señor dice, se bautiza y ahora le estamos enseñando a hacer, ¿qué dice?
puros, purificarlo, santificarlo, un pueblo que viva en santidad. Ese pueblo dice que esté viviendo en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y después dice, ese pueblo propio que sea celoso de buenas obras. Anhelante, un pueblo piadoso, un pueblo que tenga esas ganas de decir, quiero hacer lo bueno, quiero hacer el bien, quiero hacer lo correcto, quiero hacer siempre lo que a Dios le agrada. Ese es el pueblo de Dios y esa debe ser la mentalidad del pueblo de Dios, esa es nuestra meta. Pero muchos estamos metiendo autogol. ¿Sí sabe qué es el autogol? ¿Sí? Cuando mete el gol, el balón a su propia portería. Yo no quiero obedecer eso que dice Dios. Que me porte bien. Eso que está diciendo el pastor, se le ocurrió al pastor, al capitán del equipo. Yo voy a obedecer más al técnico. Cuando el técnico le diga, mira, obedece a tu pastor, vea su ejemplo, imita su fe. A ver, yo puse a ese pastor ahí y te lo puse por capitán. ¿Qué le va a decir al técnico? ¿Qué le puede decir al técnico? Yo no obedezco a ese capitán, no me gusta. Ore para que el Señor cambie a ese capitán, si no quiere, si está haciendo daño a la congregación, si no está enseñando la doctrina de Dios. Pero no diga, yo estoy contra los pastores, yo voy a hacer lo que yo quiera, como yo quiera, porque yo nada más obedezco a Dios. Esa es una mentira. Y yo no voy a estar con la gente, yo no quiero estar con la gente. Tenga cuidado, porque somos un pueblo, somos un cuerpo, somos un equipo. Celoso de buenas obras. ¿Sí? Vamos a ser discípulos, vamos a bautizarlos, vamos a aprender lo que el Señor nos dice, pero vamos a practicar todo lo que el Señor nos dice, celoso de buenas obras. Lo dice en Efesios de otra manera, el apóstol Pablo igual, que fuimos salvados no por obras que nosotros hubiéramos hecho, ¿verdad?, sino por la gracia del Señor. No por obras, dice, pero para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Estamos pensando en un pueblo santo, un pueblo celoso de buenas obras? ¿Está pensando en dejarse guiar por su capitán? Por su director técnico, perdón. Eso es lo que tenemos que estar viendo, ¿verdad? Ese principio de unidad, si lo usamos en el matrimonio, si lo usamos en el trabajo, si lo usamos en otras áreas, va a ser bien efectivo. Cuando en el trabajo se trabaja en equipo, la producción sube, les dije. Cuando en el matrimonio se trabaja en equipo, qué matrimonio. ¿Qué hogar? También para cosas malas sirve. Cuando las pandillas se unen, hacen cosas terribles también. En Nehemías 4:6 nos habla de que el pueblo estaba unido, dice, el pueblo tuvo ánimo para trabajar y la muralla fue terminada hasta la mitad. ¿Sí? A la mitad de la altura que tenían ese plan de construir, la habían ya terminado porque el pueblo estaba junto, estaba unido. Y terminaron en 52 días toda la muralla. Cuando ya habían pasado
más de 150 años con las murallas derribadas. 70 años antes había venido Esdras y había construido el templo, pero el templo estaba desprotegido, y ahora Dios puso en el corazón de Nehemías, y Dios llamó a ese capitán, siendo Dios el director técnico, para que fuera a edificar esas murallas. Y las terminaron porque el pueblo estaba unido y estaban con ganas de obedecer a ese director técnico. Y Dios les proveyó lo que ocupaban. Sí se puede, sí se puede. En Génesis capítulo 11, versículo 6, allá está otro caso diferente. Allá los hombres no querían obedecer al capitán, no se querían regar por el mundo, y dijo: queremos estar juntos siempre. Vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo para estar juntos. Desobedeciendo, les digo, al capitán. Y cuando se lo propusieron, dijo el Señor: nada les va a hacer desistir de esto que han comenzado a hacer. ¿Sí? Son un equipo y están todos con esa ilusión, con esa emoción, y van a lograrlo. Tengo que bajar, y el Señor tuvo que descender a deshacer la obra que ellos estaban haciendo. Pero les estoy comentando la capacidad, lo que hace o lo que tiene para hacer un equipo. ¿Queremos lograr más? Tenemos que multiplicarnos, tenemos que hacer el trabajo en conjunto, tenemos que ir con el mismo fin, con el mismo propósito, dirigidos por nuestro director técnico, ¿verdad? Yo no puedo hacer todo, ¿sí? Es imposible. El Señor no me mandó a hacer todo, ¿verdad? Este ministerio no es para hacerlo solo. Nos ocupamos ¿verdad?, de unos a otros. Ustedes ocupan del capitán del equipo, y yo ocupo de ustedes como equipo. Si queremos que esta iglesia logre más propósitos, necesitamos esa unidad, necesitamos esa mentalidad, necesitamos esos propósitos de Dios, alcanzarlos como iglesia, unidos en un mismo propósito, dirigidos por nuestro gran director técnico, nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, ¿a quién tenemos que guiarnos? Al Señor. Tenemos que decirle: Señor, yo tengo esta idea, pero el capitán no me quiere escuchar, no me ha escuchado. Yo tengo esta idea. Acérquese bien con el capitán, y el Señor le va a mostrar si ese es el propósito que Él quiere para este lugar, o si tiene otro plan. ¿Sí? Nada más, acérquese con el capitán. Pero si anda por allá diciendo: es que ese capitán no está haciendo lo que yo quiero, como se hace allá en aquel lugar. No somos ni de Pedro, ni de Pablo, ni de Apolo, somos del Señor. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice el Señor, cómo lo quiere el Señor, y siempre obedeciendo esa voz del director técnico. Y nos la presenta aquí a través de su palabra. Si usted me dice con la Biblia, esto es así, y el argumento está dentro del contexto, dentro de lo que Dios está diciendo, adelante. No nos detenemos.
Pero si está fuera del contexto, si está fuera de lo que Dios dice, así también le puedo decir, esto Dios dice que no es así. Oremos. Qué maravillosa es la selección que Dios ha escogido y qué privilegio ser parte de ella. Qué privilegio ser parte de la iglesia del Señor. Si no es uno parte de la iglesia del Señor, dice el Señor que está condenado. Está condenado, va a estar por la eternidad separado de Dios. Eso no lo digo yo, ni se me ocurrió a mí. Y me duele pensar que alguien que quisiera, que quiero que yo tanto, alguien que está cerca de mí, vaya a estar por la eternidad en ese lago de fuego. Cuando el Señor me dio autoridad, me dio bendición para predicar su evangelio de la gracia, que solamente invocando el nombre de Jesús a su corazón, a su vida, Él le da vida eterna. Porque todo aquel que en Él cree no se pierda, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Si alguien aquí dice, yo no quiero estar separado de Dios, yo no quiero esa condenación, yo quiero creer en Jesucristo, dígale así al Señor, dígale con todo su corazón, Señor, he pecado contra ti, merezco tu juicio, pero quiero que tú me rescates, quiero que vengas a mi corazón, quiero que seas mi Salvador. Sé que tú moriste por mí, te entregaste por mí, sé mi Salvador, sé mi Señor. Si hizo esa invocación al Señor, crea esa promesa de Dios, que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que rehúsa creer en el Hijo tendrá la condenación. Nada más tiene que seguir en obediencia a Él, bautizarse y después buscar todo lo que Él le ordena en su palabra. Somos un equipo como iglesia, usted ya creyó en el Señor, ya se bautizó, pero no está todavía obedeciendo al director técnico. Quiere trabajar solo, quiere andar solo, no como equipo, no en conjunto, no quiere ser uno con la iglesia, no quiere ser uno con el cuerpo. Dígale al Señor, discúlpame Señor, perdóname, ayúdame a hacer como tú dices, a trabajar junto con mi iglesia. Dígaselo. Señores que no hacen las cosas como yo quiero, no, esa es una excusa. Nada más haga las cosas como Dios quiere que se hagan. Use su don para use ese pueblo celoso de buenas obras, ese pueblo que está dispuesto a ser uno con el Señor. San Juan 17:11 también nos dice, esa oración que el Señor hizo, dice, para que sean uno, como tú y yo somos uno, Padre.
El Señor es un equipo con el Padre. La iglesia debe ser un equipo. Si su matrimonio no está siendo un equipo, dígale, Señor, ¿qué debo hacer para hacer un equipo con mi matrimonio, con mi hogar? Si en el trabajo usted no ha sido un equipo con sus compañeros, dígale, Señor, ayúdame a ser un equipo con mis compañeros, a trabajar en conjunto con ellos. Gracias, Dios, gracias, porque tu palabra nos muestra tu propósito, tu plan, tu deseo para esta iglesia, para todas las iglesias tuyas, Señor. Pedimos que siempre seas nuestro director, que siempre nos vayas guiando conforme, Señor, sea lo mejor para este pueblo tuyo en este lugar. Que este cuerpo tuyo, cada miembro saque su don, ese don que tú le has dado, ese lugar donde tú le has puesto, para ser de beneficio, Señor, en este equipo. Gracias, Padre. Pedimos por los hermanos, por la gente en Venezuela, por aquellos que han tenido una pérdida de familiar, de un amigo. Da fortaleza, Señor, da consuelo. Provee necesidades también, Señor. Usa tu iglesia, Señor, en todo el mundo para que también apoye, Señor, a esas necesidades. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendice. Aquí hay una familia, aquí hay un lugar donde el alma cansada puede descansar. Aquí Cristo es el centro, su amor es real. Bienvenido a la casa del Rey. Yeah, yeah. Ven con tus cargas hoy. Hay paz en este altar. Sus brazos te reciben, su gracia es sin final. Jesucristo es Rey.